Pues bien, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Nuevamente es un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que hemos hecho y pues tratar lógicamente también de aprender cosas nuevas. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho. Denme un segundo acá, voy a cerrar esto que tengo acá y le voy a dar aquí que no y voy a cerrar esto ya que no lo necesito. Voy a iniciar los servicios de Apache y MySQL. Vamos a ir a SAM. Vámonos a SAM. Y necesitamos que esté iniciado nuestro servicio de Apache y MySQL para poder trabajar. Entonces esperemos un momento acá. Entonces voy a iniciar Apache y voy a iniciar MySQL. Otro servidor web muy bueno es uno que se llama Nginx. Es buenísimo. Y este lo pueden instalar con Laragon. Hay un paquete que se llama Laragon que les permite poder irse familiarizando un poco. Nosotros en realidad Apache lo hemos utilizado, que solo sabemos que es un servidor web. Pero si a usted le interesa ese tema de los servidores web, entonces comience con Apache, váyase con Nginx, luego IIS de Windows y ahí pues le va dando. Voy a abrir también el proyecto que estamos trabajando. Recuerde que el proyecto es desarrollar una herramienta que nos facilite el trabajo al momento de diseñar un sistema, desarrollar un sistema, mejor dicho. Entonces acá tengo Ocean Edwin, es mi proyecto. Vamos a esperar a que esto nos cargue para poder ver qué es lo que hemos hecho hasta este momento, repasar un poco. También si ustedes tienen dudas y preguntas hasta ahorita de los módulos que hemos hecho, entonces pueden hacerlos. El método find es uno de los métodos más complejos. Ya los métodos que nos quedan pues son relativamente fáciles. Hoy vamos a trabajar con un módulo método, estoy con módulos con la clase anterior. Entonces vamos a trabajar un método que nos permita poder eliminar información de la base de datos y va a ser una papilla. Entonces bien, veamos. En este momento lo que les de lo que les hablaba hace un momento era que cuando nosotros desarrollamos debemos de tener primero algunas metas. Una de las metas pues es ser organizado, que nuestro código quede en bloques delgados, se le llama en ingeniería de software, es el concepto que se utiliza, en bloques de código delgados que sean fáciles de mantener. Es decir, nosotros podríamos crear un sistema completo sin utilizar estándares y sin utilizar programación orientada a objetos, solamente que eso nos va a llevar demasiado tiempo. Además, mantener esa aplicación, corregirla, depurarla, va a tomar muchísimo trabajo. Le voy a poner un ejemplo, es como una máquina. Vaya, imaginemos que sea un taladro. Entonces, si ese taladro es una sola pieza, entonces en el momento de que eso se dañe va a ser sumamente complejo repararla. O sea, ¿por qué? Porque es una sola pieza y es cerrada. Entonces, encontrar dónde está el problema sería una tarea difícil. Ahora, si el taladro, en lugar de ser una sola pieza, está formado por pequeños componentes, por pequeñas partes, entonces, en el momento de que una parte de esas truene, que falle, entonces nosotros vamos a poder identificar dónde está el problema. Y para solucionar, lógicamente, entonces no tendríamos más que tomar la pieza que está causando problemas, revisar cuál es el problema y repararla o cambiarla en el caso de ser necesario. Pero es una tarea fácil porque el taladro estaría armado de forma que se pueda desmontar una pieza sin mucho trabajo para poder implementar o poder montar una nueva pieza, lógicamente del mismo tipo, que permita que la máquina siga trabajando. Entonces, en ese sentido fue donde pensé qué vamos a hacer con la clase de compiladores e intérpretes para poder hacer algo que nos pudiera servir. Entonces ya hasta ahorita considero yo que hemos conocido un poco el lenguaje C#, y pues hasta acá más o menos ya tenemos una herramienta que nos permite
poder hacer guardar, nos permite poder guardar en cualquier tabla de nuestra base de datos. No sé si ya se sentó a analizarla. Un ejemplo en estudiantes, si nosotros vemos el código, ese código es sumamente claro, es sumamente simple. Y esa también debe ser una de nuestras finalidades. Crear código expresivo se le llama. Entonces, ¿qué es el código expresivo? Es decir, que con solo verlo, nosotros tenemos una idea qué es lo que hace cada línea, con solo verlo. Ahora, si nos vamos nosotros a la clase, entonces ahí nosotros vamos a tener ya un código un poquito más enredado, más complejo. El trabajo de nosotros en este caso pues ha sido desarrollar esa herramienta para que cuando ya tengamos que trabajar desarrollando un sistema, pues la cosa es muy simple, porque el código que nosotros escribimos, fíjense que se reduce a un par de líneas de código y toda la funcionalidad que obtenemos. Vaya, imagínense lo fácil o lo simple que es guardar información en la base de datos. Lo que guarda información en la base de datos en sí es esto. Esa es la información para guardar información en la base de datos utilizando el método save. Ahora ya esto simplemente es que cuestiones de usabilidad. Trabajar algunas cosillas para que el usuario tenga únicamente en pantalla las opciones disponibles que nosotros queremos que sea así. Entonces, en esta parte nosotros también ya tenemos, bueno, trabajamos en la última reunión, trabajamos en el formulario de carreras. Entonces, más o menos para irnos introduciendo. Entonces, como ya ahorita esta semana que estaba grabando pensé, bueno, dejamos a medias el formulario de carreras y sería difícil llevar el hilo. Entonces pensé, bueno, mejor voy a trabajar con una nueva tabla y voy a poner en funcionamiento estos dos métodos, el método save y el método find. Entonces fue así como surgió el método, el formulario CEDES, y hasta este momento pues ya podemos nosotros guardar información en cualquier tabla de nuestra base de datos. Espero que haya prestado atención a este video y vaya entendiendo cómo funciona la herramienta, porque de nada sirve que tal vez estemos codificando y ver que funcione, pero si no lo vamos a poder implementar, es decir, si no sabemos cómo funciona. Entonces, si yo se la voy a compartir a alguien para que le diga, un ejemplo, mira, yo he desarrollado una herramienta en la universidad que me permite poder trabajar con la base de datos de forma simple. Entonces, lógicamente, esta persona va a querer que se la compartamos y no podemos ser egoístas, ¿va? Entonces venimos y le decimos, bueno, tené, pero como yo sé, yo la hice, yo sé cómo funciona, entonces puedo mejorarla, puedo irla mutando, poder irle agregando nuevas características y nuevas funcionalidades. Y lógicamente también voy a poder documentarla, es decir, voy a poder decirle a alguien, mira, esto funciona de esta forma, para conectar a la base de datos ahora solo tenés que cambiar acá, para poder guardar solo vas a llamar este método y esto es lo que tenés que pasarle, etcétera, etcétera. Entonces hoy vamos a trabajar, como les mencionaba, trayendo información de la base de datos, mostrándola, y vamos a darle la opción de eliminar. Vamos a trabajar con el formulario de estudiantes. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a Program, CS, y aquí de momento pues estaba con el FRM CEDES, pero voy a trabajar con el punto FRM estudiantes. Entonces voy a abrir y cerrar paréntesis y estoy listo hasta este punto. Entonces ahora le voy a dar clic en iniciar y quiero explicarle qué es lo que vamos a hacer. Le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Le voy a dar clic en iniciar. Esperemos a que esto se compile y se ejecute para que enseguida poder explicarle en qué va a consistir el trabajo de esta hora 30 minutos. Le voy a explicar en un momento. Mientras tanto, pues voy a ir abriendo mi localhost phpMyAdmin. Entonces localhost phpMyAdmin, permítanme, estoy esperando aquí un correo, pero todavía no llega. Entonces bien, en esta parte esperemos a que cargue, y la idea es la siguiente, quiero que me entiendan esta parte. Quisiera hacer lo siguiente, fíjese que de esta parte, en esta parte, ya el de nuevo ya funciona, guardar ya funciona. Entonces ahora vamos a irnos ya perfilando para darle funcionalidad a editar y eliminar. ¿Cómo va a funcionar el editar y eliminar?
Aquí esta parte nosotros ya sabemos que busca. Entonces imaginemos que nosotros buscamos a Edwin Javier. Entonces acá lo encuentro. Al darle doble clic, quiero que me escuche. Al darle doble clic yo deseo que pase lo siguiente. Que los datos se carguen acá. Entonces es decir, que al darle doble clic, el ID pase aquí, el nombre pase acá, los apellidos pues también pasen acá, la dirección, el teléfono y el correo. ¿Y qué va a pasar? Lógicamente, estos registros es porque ya están guardados. Y como ya están guardados, o sea, como es información que ya existe en la base de datos, puedo realizar dos tareas. Puedo editar, que sería modificar esa información, y puedo eliminar esa información. Entonces ahorita vamos a irnos perfilando ya para darle funcionalidad a estos dos métodos. Entonces, quiero que me escuche. Ya la parte del buscador funciona. La idea es que ahora cuando yo quiera eliminar un registro o quiera modificarlo, tengo que hacer doble clic. Entonces al hacer doble clic yo quiero que los registros, la información del registro seleccionado pase a los controles de mi formulario. Permítame, alguien está intentando acceder. Entonces cuando yo haga doble clic, entonces voy a necesitar que esa información pase acá. Le voy a dar un ejemplo de un sistema que ya está en funcionamiento. Le voy a dar clic acá a esta parte a este acceso directo. Entonces, como estoy en el entorno de desarrollo, me apareció una pequeña ventanita ahí y vamos a esperar aquí para poderles mostrar algo, para que entendamos cómo funciona esa lógica. Entonces este es el login. Ya con el método find podríamos hacer un sistema de login. Entonces le voy a dar iniciar sesión y aquí ya tenemos el formulario. Permítame que aquí no estoy viendo bien el monitor. Entonces me voy a ir a archivo y me voy a ir a clientes, por ejemplo. Entonces aquí aparece el formulario de clientes. Entonces fíjese que si yo hago doble clic sobre un registro, vea qué ocurre. En esta parte fíjese que estos elementos están inactivos, o sea, no están habilitados. Entonces si le hago doble clic, vea qué ocurre. Los datos de Marlene se cargaron en el formulario y ahora yo lo puedo cambiar. Imaginemos que ella me haya dado mal el RTN, entonces yo puedo corregir el RTN sin problema y le doy clic en actualizar. Fíjese que le agregué un 3. En este momento terminaba en 13 y hoy termina en 133. Le doy a actualizar y le doy que sí. Aquí me dice los cambios se aplicaron correctamente y ahora si busco a Marlene, fíjese que ya tiene el 133. Eso es modificar la información que ya está almacenada en la base de datos. Todo sistema debe permitir hacer eso. No sé si les ha pasado que cuando ustedes van a Farsiman, por ejemplo, y van a comprar algo, entonces siempre le preguntan su número de identidad y verifican sus datos. Entonces un ejemplo, vaya, imaginemos que yo doy mi número de identidad y siempre me pregunta, siempre el número de teléfono tal, siempre el correo tal, siempre en la dirección tal. Entonces en el caso de que yo cambie de dirección, puedo decirle, ya no vivo en esa dirección, entonces ahora vivo en otro lugar. Entonces en esa parte lo que necesito hacer es cambiar de dirección. Entonces a eso se le llama actualizar la información que ya estaba almacenada en la base de datos, pero que necesitamos cambiar en lugar de eliminar y volver a agregar. Lo mismo me ocurriría en el caso de, por ejemplo, vaya, trabajo con Sercargo cuando traigo los paquetes de Estados Unidos y yo tengo una dirección, pero imaginemos que por cuestiones que X o Y, entonces yo cambio de dirección. Entonces cuando la gente de Sercargo me envía el paquete para Santa Rosa, me van a venir a buscar a mi antigua dirección. Entonces si me cambio de dirección, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Estoy esperando un paquete, entonces llamo o contacto por correo electrónico a la gente y le digo, mire, habla Edwin Bautista, estos son mis datos, este es mi casillero y necesito que me actualice la dirección, ya no vivo donde antes vivía. Entonces ya viene, ella me dice, me busca con el número de identidad o el número de casillero. Ya una vez que me tiene en pantalla me dice cuál es su dirección. Entonces comienza a ingresar la dirección y le da clic en actualizar. ¿Qué significa? Que la dirección que antes estaba, entonces ya no va a existir más. Ahora fue reemplazada por una nueva dirección. Lo mismo ocurre cuando nosotros queremos eliminar información de la base de datos. No es algo que se recomiende.
De hecho, ustedes imagino que en bases de datos han hablado acerca de integridad referencial. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando nosotros queremos eliminar información, probablemente o debemos saber que al eliminar información nosotros de una tabla, eso va a afectar el resultado de consultas que estaban enlazadas con esa tabla. Por lo tanto, lo que se recomienda en lugar de eliminar es marcar el registro como eliminado. Quizá más adelante, si tengo la oportunidad de seguir trabajando y si aguanto el ritmo que ahora llevo, pues trabajemos un poco en eso, pero de todas formas los invito a ver esa lista de reproducción que les hablaba hace un momento. Entonces ahora para eliminar, vea qué ocurre. Le voy a dar doble clic en Marlene Aguilar, doble clic, y ahora le doy a eliminar. Y al darle a eliminar, fíjese que me pregunta, toda aplicación decente debe permitir esto, debe consultar o debe confirmar si el usuario realmente desea eliminar la información. Imagínese usted que nosotros en nuestro sistema no confirmemos. Entonces eso implicaría que si el usuario por error o por accidente presiona clic sobre el botón de eliminar, va a eliminar la información y lógicamente eso toma tiempo recuperarlo, y si no hay una copia de seguridad, entonces eso se vuelve un problema. Entonces acá yo le voy a dar que sí, voy a eliminar a Marlene Aguilar. Me dice que el registro se eliminó correctamente y ahora fíjese que ya no está Marlene Aguilar, aunque la busque. En realidad no se eliminó. Lo que sucedió fue que simplemente la marqué como eliminada. Pero aún así, nosotros vamos a aprender este día a crear un módulo sigo con módulo. Vamos a aprender a crear un método que nos elimine información de la base de datos definitivamente. Entonces recuerde qué es lo que vamos a hacer. Nosotros ya tenemos el formulario de estudiantes, ya nos carga a los estudiantes y nos permite buscar. Si yo le doy doble clic sobre el elemento, entonces me va a cargar los datos acá y lógicamente entonces voy a poder actualizar o poder eliminar, y cancelar, pues simplemente me va a cancelar la operación en curso. Entonces por ahí nos vamos. Esta es una versión de un sistema que yo he desarrollado y he venido vendiendo y abriéndome camino a lo largo de que más o menos 10 años. O sea, lo he ido ahí metiéndole mano. Pues bien, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer dentro de estudiantes, voy a cerrar esto aquí, voy a cerrar sedes, no necesito sedes en este momento, tampoco necesito core, solo necesito el formulario de estudiantes, aquí. Lo primero que vamos a hacer en este caso es cargar la información del estudiante seleccionado en el formulario. Entonces para eso yo voy a crear un método que se va a llamar getInfoEstudiante, así se va a llamar. Entonces le voy a dar doble clic sobre el formulario y me voy a ir a la parte final. Entonces aquí voy a dejar dos llaves al final. Voy a ver si estoy grabando. Un segundo, si estamos grabando. Entonces le voy a poner aquí private void, y este se va a llamar getInfoEstudiante. Quiero que entienda usted acerca de los getters y los setters. O sea, el get es cuando nosotros queremos traer información de la base de datos. O sea, es tomar, eso es get. Y setter es cuando nosotros queremos establecer información o establecer algún cambio en la base de datos. Entonces, get y set, así ve. Get y set. Vaya, ahí se me fue mal porque voy a ponerle un comentario aquí, es get y set. Entonces acá en esta parte quiero que entienda lo siguiente. Vamos a utilizar el término get, es un estándar, podría llamarse de cualquier otra forma, pero siempre es importante que vayamos aprendiendo de estándares, porque si alguna vez usted trabaja para una empresa, entonces debe seguir esos estándares en programación, para que cuando usted ya no esté en la empresa y venga otro equipo, otro desarrollador, entonces ya sepa por inercia, lógica, entonces qué es lo que hace un método. Entonces en este caso vamos a utilizar get cuando nosotros necesitemos traer información, y set es cuando necesitemos establecer información. Recuerde, traer y establecer. Entonces en este caso nosotros tenemos el método, hola. Y ese método get estudiante ya no lo tenemos. Tenemos get estudiantes. Tenemos el método get estudiantes que nos trae a todos los estudiantes. Vamos a buscarlo, vamos a ver dónde está el método quiero que entendamos aquí la diferencia. Este get estudiantes nos trae todos los estudiantes
y nos los muestra acá. Pero en este caso yo quiero traer la información del estudiante seleccionado. Vamos a ver acá nuevamente. Voy a darle clic en iniciar. Vamos a esperar a que se compile y se ejecute para ver cómo funciona esto. Entonces esperemos. Aquí esto, vamos a esperar. Está lento, pero la idea. El get estudiantes lo que hizo fue que me trajo todos los estudiantes. Ahora yo voy a crear un nuevo método que se llama get info estudiante en singular. ¿Qué significa? Que me va a traer la información del estudiante seleccionado. Entonces en este caso, si yo le doy en José Francisco, al hacer doble clic, entonces lo que va a hacer es que me va a traer la información de José Francisco y me la va a cargar acá. Voy a traerlo de la base de datos porque en este momento aquí la información está resumida. Fíjese que el nombre está dividido, está en un solo campo, pero yo en la tabla lo tengo en dos campos. Y acá solamente estoy trayendo el teléfono y el correo, y hay algunos campos que, por ejemplo, apellidos, tengo que procesarlo, y dirección también. Y podría crear un algoritmo para poder separar esto, pero tendría que meterle algo de mano a ese código. Entonces mejor, de forma más práctica y eficiente, o sea, de forma segura, porque el algoritmo puede fallar, dependiendo de... O sea, regularmente, ¿qué quiero decirle con esto? Que regularmente una persona tiene que, vamos a pensar que 4 palabras en su nombre. O sea, tiene 2 nombres y 2 apellidos. Pero con un algoritmo yo tengo que analizar que probablemente una persona tenga un nombre y tenga 2 apellidos. Es probable que tenga 2 nombres, un apellido. Es probable que tenga 3 nombres, 2 apellidos. Y pues ya ese algoritmo tiene que analizar. O sea, tendría que analizar un montón de situaciones. Entonces, bien. Me voy a ir hacia abajo y este método getInfoEstudiante va a recibir un parámetro y ese es la identidad. ¿Por qué identidad? En esta parte quiero que entienda lo siguiente y me parece que hemos hablado un poco acerca de la llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Tratemos de entenderlo. Es un campo que representa inequívocamente, es decir, sin posibilidad de errores, es un campo que representa inequívocamente un registro en la base de datos, en una base de datos. Entonces, ¿qué significa? Que probablemente encontremos 2 estudiantes que tengan el mismo nombre. Yo no sé si les he comentado esta experiencia que cuando yo me vine a Santa Rosa, utilizaba Facebook con mi nombre, Edwin Bautista, y casi nunca siempre he utilizado un avatar, o sea, como foto de perfil. Pues entonces la gente en su desesperación buscaban al doctor Edwin Bautista y no lo encontraban, y pues ahí aparecía Edwin Bautista, pero era yo, no el doctor, pediatra él. Entonces ya me escribían y me decían, hola doctor, fíjese que mi niño tiene esto y tiene lo otro. Entonces como yo más o menos tenía cierta experiencia, entonces recetaba acetaminofén, trimetropin, cosas así. Entonces yo lo hacía a forma de broma más que todo. Pero en algún momento me detuve a pensar que probablemente al estar medicando a un niño sin yo tener el conocimiento, pues eso podía ser un grave problema. No hablemos de lo legal, que lógicamente sería grande el problema para mí, sino que tal vez vaya a afectar la salud de un niño. Entonces pensé, no, hasta aquí dejo esto y mejor me voy a cambiar el nombre en Facebook. Entonces ya me cambié el nombre y de esa forma pues ya evité ese problema. Con esto lo que quiero decirles es que si nosotros buscamos por nombre, entonces vamos a podríamos llegar a tener la situación de que hayan 2 estudiantes que se llamen Edwin Javier. Incluso podrían tener hasta el mismo apellido, o sea, hay casos así. De hecho, aquí en Santa Rosa hace poco se dio la noticia, no sé si la vieron, de que habían detenido a una persona, supuestamente, no recuerdo por qué, pero en realidad era una equivocación, porque el nombre sí coincidía, que en un 90% creo que solamente el segundo apellido no coincidía, pero lo demás era igual, Juan Carlos Alvarado, no recuerdo cómo se llamaba el tipo. Entonces, eso mismo nos puede pasar a nosotros en la base de datos. Es por eso que al momento de traer la información del estudiante, yo no voy a estimar el nombre, no voy a estimar los apellidos, voy a estimar
la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque no pueden haber dos identidades iguales. Entonces, de esa forma yo estoy seguro que la información que estoy trayendo es la información que el usuario del sistema es la que ha pedido. Entonces, en esta parte, fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Voy a trabajar con el método find. Fíjense que el método find ahora pues nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Vean lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es crear un data table. Un data table, ya les había hablado en algún momento que cada vez que nosotros querramos traer información de la base de datos con el método find, necesito tener un data table. ¿Por qué necesito tener un data table? Porque la información que trae el método find me la trae en un data table. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener otro data table para que el método find deposite esa información en mi data table. Recuerde que allá yo tengo un data table llamado record set de forma genérica en el método find, porque allá puedo traer información de cualquier tabla. Ahora aquí ya voy a recuperar, yo ya sé que voy a recuperar información del estudiante. Entonces a este data table le voy a poner datos estudiante. Datos estudiante. Entonces, o podría llamarle info estudiante, o podría llamarle estudiante. En esta parte lo único que quiero que sepa es que siempre va a necesitar un data table cada vez que usted quiera traer información de la base de datos. Y en este momento es lo que yo quiero. Necesito traer todos los datos del estudiante seleccionado en el Data Grid View. Entonces, tengo un data table y le he puesto por nombre datos estudiante. Entonces acá voy a ponerle mejor, así de forma genérica, le voy a poner estudiante. Y va a ser igual a new data table. Y fíjese acá qué belleza, o sea, qué genial, que ahora simplemente digo estudiante va a ser igual a C, que es mi clase, punto find, entonces que es el método que me está trayendo la información. He estado teniendo problemas con mi entorno, ya que el autocomplete no me está funcionando bien. Y dentro del método find, entonces primero especifico el nombre de la tabla. El nombre de la tabla, recuerde que es, no recuerdo bien, pero creo que se llama estudiantes. Voy a ir a visualizar mejor porque no quiero suponer. Perdón, alguien está tratando de acceder y no había escuchado. Entonces acá me voy a ir a USEN, que es la base de datos en la cual estoy trabajando. Y sí, tal vez, Juan, tal vez, pero espero que no. Entonces se llama estudiantes. Entonces acá en esta parte nos vamos a ir a estudiantes, es el nombre de la tabla. Coma, ¿cuál es el segundo parámetro? Los campos. Entonces los campos, como quiero que traiga todos los campos, le pongo el asterisco. Mire qué belleza. Que el asterisco pues es como un signo, es algo que suplanta o me evita tener que escribir todos los campos. Es decir, si yo quiero traer todos los campos, en lugar de especificar identidad, nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, entonces simplemente pongo el asterisco ahí. Ahora tengo que evaluar una condición. ¿Y qué condición voy a evaluar? Pues la condición que voy a evaluar es, primero tengo que especificar el campo de la tabla que va a cumplir la condición. Y el campo donde voy a buscar la información que quiero traer es el campo identidad. Entonces acá le voy a poner identidad, ojo, este es el campo. Y aquí le voy a poner igual, comilla simple, comilla doble, más, y ahora le voy a poner nuevamente identidad. Pero quiero que entiendan lo siguiente, no me estoy refiriendo a lo mismo. Esta identidad es el campo de la tabla. Y esta identidad es el parámetro que estoy recibiendo. Es decir, cuando yo llame al método getInfoEstudiante, lo voy a poner acá en un notepad. Cuando yo llame al método getInfoEstudiante, le voy a pasar un número de identidad. Entonces, ese número de identidad va a ir aquí, ese es el parámetro. Entonces aquí, imaginemos nosotros que queremos traer los datos de José Francisco. Entonces en este caso le vamos a pasar este número de identidad. Entonces le voy a dar control C y aquí se lo vamos a pasar. De modo que la condición quedaría así, mire, o sea, quedaría estudiantes, este es el data table, estudiante es igual a c.find, abro y cierro, y aquí le vamos a poner estudiantes es la tabla, coma, los campos, en este caso quiero traer todos los campos. Y luego en el caso de la condición sería así, mire, ya en la práctica sería identidad, es el campo, identidad,
sea igual a comilla simple, doble, doble, más. Entonces aquí nosotros le vamos a pasar este número de identidad. Entonces de esa forma el método ya va a saber que lo que anda buscando es en la tabla estudiantes todos los campos de un registro que en el campo identidad tenga este número. Si tiene ese número me lo va a traer y en caso contrario pues me va a mandar un mensaje diciéndome que hubo un error al cargar la información del estudiante. Es poco probable que suceda, pero en el caso de que ocurra tengo que notificárselo al usuario. ¿Alguien me hablaba por ahí? Sí, yo. Ajá. Ahí solo es de hacer el método get info estudiantes, hacer el if, el else y luego el hacer doble clic del data grid, ¿va? Exactamente, así tendríamos que hacerlo. Entonces acá, en esta parte, para poder darle funcionalidad a esto, simplemente tendría que hacer esto, mire. Entonces ahora, la información viene en este data table. Ahora, como dice ahí Anderly, tenemos que verificar si trajimos la información. Entonces para eso le digo un if y abro y cierro. Entonces, una forma, bueno, o la forma, mejor dicho, de verificar si hay información en un data table es contando las filas. Le voy a explicar aquí con un dibujito o con un ejemplo en Excel. Le voy a explicar cómo puedo verificar si hay información en un data table. La forma de determinar si hay información en un data table es contando las filas que tiene. Entonces le voy a dar un ejemplo sencillo. Entonces voy a abrir aquí mi Notepad, mi Excel. Entonces aquí, imaginemos que este es un data table. O sea, es un data table. Y un data table pues es una estructura de datos que generalmente nosotros utilizamos para poder almacenar temporalmente información que viene de la base de datos acá. Entonces nosotros tenemos, el data table va a tener la misma estructura de la tabla, la misma. Entonces sería identidad, nombre, apellidos y lo demás. Entonces, en este caso, fíjese que el data table, le voy a quitar esto, voy a eliminar estas filas, las voy a eliminar, entonces lo voy a eliminar. Entonces, en este caso, fíjese que el data table indicaría que no tiene registros. Entonces, en este momento, la cantidad de filas que tiene data table es 0. O sea, ¿por qué? Porque no encontró la información. Ahora, ¿qué pasa si encuentra la información? Imagine que buscara el número de identidad 0401-1987-00978. Un ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, aquí me da esto, entonces le voy a dar clic derecho, le voy a dar formato de celdas y le voy a decir que me lo muestre como texto. Aquí le vamos a poner texto y le damos a aceptar. Entonces ahora vuelvo acá y le damos enter. Bien. Entonces en nombre le vamos a poner Edwin, Javier, Bautista. Como recuerde que anda buscando por el número de identidad, las posibilidades son las siguientes. Las posibilidades son que me traiga 0 o me traiga una fila. Esas son las posibilidades. Y usted me dice, ¿por qué esas son las posibilidades? Recuerde que anda buscando por el número de identidad. Y por el número de identidad solamente hay uno en la tabla. O sea, ¿por qué? Porque no hay duplicados. Este campo es la llave primaria. Entonces, al momento de efectuar la consulta, es probable que me traiga una fila o que cuando no le encuentre, pues me traiga 0 filas. Aquí. Entonces voy a poner este mejor en rojo y esto lo voy a poner en azul para que entendamos que el data table yo puedo verificar si hay información o no dentro contando las filas. Entonces en este caso yo quiero verificar si hay información. Entonces en ese caso yo llamaría al nombre del data table, que sería estudiante.rows, que rows dice que obtiene la colección de filas que pertenecen a esta tabla. Le doy rows y luego le pongo count. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer count? Count lo que va a hacer es que va a contar el número de filas o me va a devolver el número de filas que tiene ese data table. Entonces le digo que si es mayor que 0, entonces ¿qué va a pasar? Si es mayor que 0, indica que se encontró el estudiante. En caso contrario, le diría un else y le mandaría un h.msgwarning y le diría acá, entre comillas, le diría error al cargar los datos o la información del estudiante seleccionado. Hasta le podría pasar el nombre, pero no quiero complicarles acá. Quiero hacer lo más simple posible. Entonces ahora aquí esto va a pasar, esto es si lo encuentra. Entonces aquí estudiante existe. Aquí le vamos a poner estudiante encontrado, le vamos a poner. No sé si la palabra sea correcta, pero bien.
Si esto se cumple fue porque el estudiante lo encontró. Entonces, en este caso, fíjese qué es lo que tenemos. Entonces acá lo voy a dar control Z, control Y, control Y, control Y. Vaya, no lo puedo, voy a darle aquí. Vamos a ir hacia atrás. Voy a volver acá, no, ahí va para atrás, aquí. Entonces aquí en esta parte. Fíjense que acá en esta parte nosotros tenemos un data table. El data table es toda la tabla. Entonces, el data table es toda la tabla. Ahora, si yo quiero acceder a la información que hay dentro de ese data table, tengo que acceder a la fila. Recuerde que solamente puede tener 0 o una fila. Entonces, en este caso, nosotros diríamos que en esta parte tenemos lo siguiente. Entonces acá, esta parte, le voy a dibujar esta flechita acá. Y hasta le voy a cambiar el grosor para que lo vea mejor. Entonces lo voy a cambiar también a poner en color rojo. Y le vamos a poner aquí el grosor aquí. Entonces, esto que estoy apuntándole yo es lo que se conoce como fila. Recuerde que hasta ahorita lo que tengo es un data table. Pero ahora tengo que acceder a la fila para poder obtener la información que necesito. Entonces, a esto se le conoce como data row. Lo voy a poner acá. Y aquí le vamos a poner data row. O sea, ¿qué es data row? Ya sabemos nosotros que row es fila. Y data es información. Entonces, con el data row, yo voy a poder acceder a la información de esa fila. Quiero que escuchen. Ya nosotros sabemos que row significa fila y data es información. Entonces, un objeto data row me va a permitir a mí poder recuperar la información de una fila en específico. Entonces, en este caso, yo para poder acceder a esa información necesito un data row. Y a ese data row le voy a poner info estudiante. Info estudiante. O sea, ¿qué significa? Que ahora en este objeto yo voy a tener la información del estudiante. Ya verán cómo. Entonces, data row info estudiante, y aquí le voy a poner que el nombre del data table, estudiante.rows, y aquí le vamos a poner 0. Cuando usted recuerda la parte de estructuras de datos, de matrices y de arreglos, usted recordará que, bueno, en este caso vamos a comparar. De hecho, eso es. Un data table es una matriz, o sea, tiene filas y tiene columnas. Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciéndole es que en el data row yo le estoy asignando la primera fila. Le hago memoria acerca de este tipo de estructuras de datos, matrices y arreglos, porque las matrices tienen un índice. Y el índice nunca comienza de 1, siempre comienza de 0. Es decir, si aquí hubiera más información, entonces esta sería la fila 0, esta sería la 1, esta sería la 2, esta sería la 3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, yo necesito acceder a la primera fila. Y le explico por qué. Recuerde que como estoy buscando información por el número de identidad, entonces la posibilidad es que tenga 0 filas o tenga una fila. Pero en el caso de una fila, entonces eso significaría que esto es igual a 0. Entonces acá en esta parte yo le diría que quiero almacenar en este data row la fila 1 del data table estudiante. Y usted me dice, ¿por qué 1 se dice 0? Por lo que le estoy explicando. El primer índice de un data table o de una matriz, de un arreglo, es el 0, no es el 1. Entonces ahora yo ya puedo acceder a la información. Mire qué fácil. Entonces txtidentidad.text va a ser igual a bien. Entonces sería acá info estudiante, que es el data row, y aquí el nombre del campo. El nombre del campo es identidad.toString. Y ahora voy a hacer lo mismo de aquí en adelante. Este es el nombre del control del formulario. Recuerde que yo quiero pasar los datos traer los datos de la tabla y mostrarlos acá. Entonces ya traje la identidad. Ahora voy a traer el nombre. txtnombre.text va a ser igual a info estudiante. Y aquí abro y cierro y ahora especifico el campo nombre. Esto que está en rojo es el campo de la tabla. ¿Qué significa? Que así como está en la tabla, entonces así tiene que especificarlo usted. Es decir, si allá el campo no se llama nombres, sino que se llama nombres, entonces ahí va a haber lío. Entonces acá vamos poniendo esto tal cual. Entonces ahora vuelvo.
Ya traje nombre, ahora apellidos. TXT apellidos, punto text, que no se nos olvide poner el punto text. Pongo el nombre del data row. Recuerde que el data row es el que me permite poder acceder a la información de una fila. Entonces en este caso yo estoy accediendo a la información que hay en una fila, y la fila es todo esto. Ahora solamente voy especificando qué campo de esa fila quiero mostrar. Entonces aquí le pongo apellidos.toString. ¿Por qué? Porque este es un objeto, Entonces acá lo que yo estoy haciendo es que esa información que hay en ese objeto la estoy pasando a cadena con este método. Luego de apellidos, entonces viene dirección. Entonces mira, txt dirección punto text va a ser igual a info estudiante, y aquí le vamos a poner dirección, es el campo dirección. Luego punto toString. Después de dirección, entonces esos datos no me los voy inventando. Después de dirección sigue teléfono y luego correo. Entonces le digo, bueno, en txt teléfono punto text, por favor muéstrame el data row que es info estudiante, y quiero que me muestre allí el campo teléfono, y siempre que no se nos olvide poner el toString, punto y coma. Ahora después de teléfono entonces se nos viene correo. Entonces txt correo punto text va a ser igual a info estudiante, y aquí le vamos a poner correo y luego punto toString. Esto sería si encontró la información. Entonces ya el método está. Solamente que aquí abajo del else voy a desechar el data table. Entonces le digo que el data table se llama estudiante.dispose. Entonces esto es para poder liberar la memoria. Recuerde que le mencionaba en algún momento que el data table es un objeto que nos permite poder almacenar información que nosotros traemos de la base de datos, y ese objeto existe en memoria RAM. Entonces ahora ya tengo el método getInfoEstudiante. Ahora la pregunta es cómo lo voy a llamar, porque el método está. Entonces voy a volver aquí para poder hacerle recapitular esto y podamos entender dónde es que vamos a llamar a ese método. Espero a que cargue para que veamos eso cómo funciona. Entonces vea, vamos a darle iniciar para que inicie el proceso de compilación. Y ahora aquí está. Fíjense en qué momento quiero llamarlo. El método ya está, pero cuando yo haga doble clic, quiero llamar al método. Pero no solamente lo quiero llamar, tengo que pasarle la identidad del elemento seleccionado. Ya nosotros sabemos que el método getInfoEstudiante recibe un parámetro. O sea, al momento de llamarlo yo tengo que pasarle obligatoriamente ese parámetro, que es la identidad. Y la identidad pues lógicamente va a cambiar de fila en fila. Entonces en esta parte quiero que veamos un término del inglés que se utiliza con frecuencia, que es current. No recuerdo si es current o current. Déjenme ver acá si es current o current. Es current en español. Entonces significa actual. Es current, no current. Entonces en esta parte fíjese que yo tengo que pasarle el current row, es decir, la fila actual, la identidad. Al hacer doble clic tengo que llamar a ese método, al método getInfoEstudiante, y pasarle este número de identidad. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. En esta parte me voy al Data Grid View. Y aquí en propiedades, no sé si les había hablado antes acerca de este elemento. Es el elemento eventos. Entonces aquí, cuando está en esta paginita que tiene esa llave, entonces son las propiedades. Ahora, si nosotros nos vamos al rayito, vamos a poder acceder a los eventos disponibles de ese control. Entonces vamos a buscar un evento que se llama Cell Doble Click. El Cell Doble Click es el que me va a permitir a mí poder llamar al método cuando haga doble clic sobre el Data Grid View. Entonces voy a hacer doble clic sobre este método. Entonces aquí vamos a llamarle. Fíjese bien qué voy a hacer. Solo voy a llamar a getInfoEstudiante, pero voy a hacer una validación porque me puede dar un error y tengo que curarme. Entonces le voy a dar un if y abrir y cerrar. Esto va a estar disponible únicamente cuando haya información en el Data Grid View. ¿Y cómo puedo saber si hay información en el Data Grid View? Para saber si hay información en el Data Grid View es contando las filas.
Entonces el data grid view se llama dgvestudiantes.rows.count y aquí le voy a poner mayor 0. Entonces si esto se cumple, indica que hay información en el data grid view. Entonces en este caso voy a llamar al método getInfoEstudiante. Quiero aclararle que si yo no hiciera esto, cuando el usuario hiciera doble clic sobre el data grid view sin haber información, eso desencadenaría un error. Entonces ahora tengo que pasarle un parámetro. Y ese parámetro es el número de identidad. El número de identidad está en el data grid view. Le había explicado que es una matriz también, ¿va? Esta identidad es la columna 0. Nombre es la columna 1. Teléfono es la columna 2 y correo es la columna 3. En este caso a mí lo que me interesa es dónde está la identidad. Está en la celda 0. Entonces aquí hago lo siguiente, mire. Le voy a decir getInfoEstudiante y aquí le voy a poner dgvestudiantes.currentRow, o sea, porque el currentRow dice que obtiene la fila que contiene la celda actual. Entonces le pongo currentRow.cells y aquí especifico en qué celda. Está en la celda 0 y aquí punto toString. Entonces abro y cierro y ahora ya esto funciona. Vea, bueno, espero yo. Le voy a dar clic en iniciar para que vea qué ocurre. Esperemos a ver qué pasa. Entonces le doy clic en iniciar. Esperemos a que se compile y se ejecute. Para ver si ya nos trae la información. Mire lo que voy a hacer. ¿Ve? Le voy a dar doble clic en Mario José. Doble clic. Me dice que hay un error al cargar la información del estudiante. Si le doy aquí doble clic, nuevamente me dice que hay un error al cargar la información del estudiante. Vamos a ver. En todos me está diciendo... ¿Hola? Creo que es correo porque es email. No, pero acá en esta parte el problema está... Podría ser... Vamos a ver acá. Pero estoy seguro que ese no es el error. Ya les voy a explicar cómo podemos corregir eso. Me dicen que acá este campo es correo. Entonces acá no es correo porque dicen que es email. Les voy a explicar cómo ustedes pueden probar una consulta para ver si está funcionando. Me voy a ir nuevamente al cell doble clic, que es lo que acabo de escribir aquí. Entonces dice dgvestudiante.currentRow.cell0 toString. Entonces aquí estoy llamando al método getInfoEstudiante y el método getInfoEstudiante no me está trayendo la información, es decir, está cayendo acá. Aquí está cayendo. Entonces, ¿cómo usted puede corregir esto? Es muy fácil, vea. Para usted poder verificar si una consulta está funcionando, entonces yo me voy a core. Y aquí dentro de el método find, aquí abajo de query, aquí antes del try voy a hacer esto, mire, mensajebox.show y aquí le vamos a poner query. Recuerde que el método find arma la consulta. Entonces aquí lo que estoy haciendo, estoy viendo qué es lo que está armando find. Entonces le voy a dar en iniciar para que veamos dónde está el problema. Ya verán ustedes qué es lo que me va a mandar. Esperemos a que esto se compile y se ejecute para ver dónde es que estamos teniendo lío. Entonces acá me está mandando esto, estamos bien hasta acá. Esos mensajes ahí no le vamos a prestar atención en este momento. Y aquí está. Entonces ahora voy a hacer doble clic y me va a decir la consulta que está ejecutando. Aquí tenemos el problema, miren. El problema está que no está recibiendo correctamente el número de identidad, no lo está recibiendo. O sea, aquí me dice identidad sea igual a data grid view, textbox cell, column index 0 y row index 0. Si le vuelvo a hacer doble clic acá, entonces me vuelve a decir lo mismo. Entonces el problema está al pasar el número de identidad. Entonces vamos a ver dónde fue que fallé. Entonces me voy aquí a estudiantes nuevamente y me voy a ir a esta parte del doble clic. Entonces acá me voy a ir al donde hice el doble clic. Vamos a ir un poco más hacia arriba, aquí en esta parte. Entonces me dice dgvestudiantes.currentRow.cells.0.toString. Según mi lógica, esta sería la forma de recuperar el número de identidad, pero voy a hacer una jugada. Voy a ponerle, hola. Ahí estoy llamando al, al getInfoEstudiantes y le estoy pasando el ID. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿cómo se puede corregir eso? Porque no me está dando la información. Entonces, ¿
Entonces usted declaró una variable ID así. Sí, string ID. Y luego le pasamos acá, era la jugada que iba a hacer. Déjeme que, vamos a ver si funciona. Si Anderly dice que le funcionó, entonces excelente. Entonces aquí le vamos a poner punto y coma. Y ahora, aquí en esta parte, le vamos a pasar el ID. Así. Entonces ahora, antes de llamarlo, voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a hacer un mensaje box.show de ID para ver si estoy sacando el número de identidad. Entonces le voy a dar compilar y ejecutar a ver qué ocurre. O sea, con esto, con ese mensaje box, lo que estoy haciendo es tratando de ver si realmente estoy recuperando el número de identidad. Y luego, pues aquí se lo estoy pasando, aquí ya individual. No pasarle todo ese código, sino que pasárselo de forma separada. Entonces voy a hacer doble clic. Y fíjese que me sigue dando el mismo problema. A mí me sigue dando el mismo problema. Entonces debo estar cometiendo un error en algún punto y tengo que encontrarlo. Entonces voy a darle a aceptar, voy a salir y voy a ver, aquí es donde tengo el problema. Entonces es DGV estudiantes. Ya sé dónde está el problema, ya sé dónde está el problema. El problema es que aquí no le puse value. Entonces voy a volver a como lo estaba haciendo. O sea, me faltó una palabra importante. Value es el valor. Entonces aquí voy a quitar este mensaje box.show ID. Voy a ir acá y aquí en esta parte le voy a poner DGV estudiantes.current row, y aquí yo le puse cells y le puse 0 y luego directamente le puse toString, así. Entonces por esa razón era que no me estaba tomando el valor que hay dentro de esa celda, porque me faltó aquí poner punto value. Entonces con esto ya estoy obteniendo el valor que hay dentro de esa celda. Entonces ahora sí le voy a dar clic en iniciar para ver cómo esto desencadena. Vamos a ver cómo va. Esperemos un momento. A ver si esto ahora me funciona y ya me puede traer los datos. Entonces aquí este mensaje box.show está mandándomelo desde el método find. Entonces espero y ahora hago doble clic. Vaya, entonces ahora me dice aquí ya está bien, entonces ahora ya viene, ahí trae la información, hago doble clic, entonces aquí nuevamente me está mandando esto, cargo la información de Selvin Javier, ahora me voy a Edwin André, hago doble clic y aquí me está mandando el query que está ejecutando y aquí está la información. Entonces ahora me voy a Franklin, hago doble clic, le doy a aceptar y aquí ya me cargó la información de Franklin Giovanni. Entonces ahora para corregir esto me voy a Core y quito este mensaje box. Insisto, cuando usted quiera probar, cuando usted quiera verificar que está ejecutando un método, entonces siempre antes del try haga un mensaje box.show de query, porque probablemente como ese es el que arma la consulta, entonces ahí usted se va a dar cuenta del por qué no le está funcionando como usted espera. Entonces ahora fíjese que me voy nuevamente al método getInfoEstudiante y voy a hacer lo siguiente. Con los botones voy a hacer lo siguiente. El btn nuevo .enable le vamos a poner que va a estar en false. ¿Por qué voy a deshabilitar nuevo? Porque este ya está guardado y estoy cargando los datos de un registro que ya existe. El btn guardar, fíjese qué pasaría si yo lo dejo activo. Si yo dejo activo, entonces eso sería un grave error. ¿Por qué? Porque ese registro ya está guardado. Y recuerde que guardar es para insertar un nuevo registro. Entonces, como yo no quiero que eso vaya a pasar porque me mandaría un error, se intentaría violar la llave de seguridad. Se intentaría crear una duplicidad y lógicamente la llave primaria va a bloquear eso. Entonces, el btn editar, este sí lo voy a activar. ¿Por qué lo habilito? Pues porque ya existe, entonces puedo modificar la información. El btn eliminar también le vamos a poner .enable igual a true. ¿Por qué? Porque ya existe, lo puedo eliminar. El btn cancelar. Hola. Lo hacemos ahí o creamos un método, porque yo creé el enable form. Excelente, no, si usted tiene un método para eso, viejo, usted déjelo así. Yo estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que ellos pues me puedan entender. Entonces aquí cancelar y ahora btn salir. Entonces aquí le vamos a poner .enable. Lo que me está mencionando Anderly es que él lo que hizo fue que creó un método.
Entonces, era lo que les mencionaba. Una finalidad de nosotros como al desarrollar es crear pequeños métodos que realicen tareas. Entonces, de esa forma, él optimizó su código porque no va a tener que estar escribiendo código aquí y allá. Simplemente llama al método y trabaja. Pero entender cómo funcionan los métodos requiere de bastante lógica. Y yo quisiera enseñárselas ahora, pero deseo que la curva de aprendizaje sea lo más fácil posible para la mayoría de ustedes. Entonces, en esta parte ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí sí les voy a enseñar un trucazo. Mira. Con un par de líneas voy a habilitar todos estos controles. Entonces aquí voy a utilizar un int i, punto y coma. Y ahora fíjese, mire, este es cuando usted quiere, en este caso, habilitar un montón de controles, o sea, habilitar controles de forma masiva sin tener que estar especificando control por control, puede utilizar un for each. Es un for each. Entonces este es un ciclo. Entonces le voy a decir for each textbox, o sea, lo que estoy es con los textbox. For each textbox le voy a poner un nombre genérico, le voy a llamar txt in this.controls. Ahora le vamos a poner punto of type. Y ahora aquí entre símbolo menor y mayor que vamos a especificar que el control que andamos buscando es textbox y aquí debemos abrir y cerrar paréntesis. Entonces aquí cada textbox, aquí se me fue int y no es int, es in solamente. Entonces aquí voy acá y ahora cada txt.enable le vamos a poner en true. Y ahora ya con eso me evité tener que escribir un montón de líneas de código y no importaría cuántos elementos estén activos, cuántos controles tengo, este método lo va a activar. Entonces ahora le digo txt identidad. Este sí lo voy a deshabilitar, entonces lo voy a poner enable a false. ¿Por qué deshabilito este? Porque no puedo permitir que el usuario cambie la llave primaria. Entonces ahora txt nombre.focus. Vea ahora cuál es el resultado. Focus, abrimos y cerramos, punto y coma, y si ahora le doy clic en iniciar, verá usted cuál es el resultado que obtuvimos. Estas líneas que escribimos acá fue para poder habilitar los botones que queremos que estén activos. Recuerde que ese registro que yo estoy cargando ya existe. Entonces habilito el botón de actualizar, el botón de eliminar y el botón de cancelar. Y lógicamente para poder actualizar necesito habilitar los controles. Mire cómo funciona. Selvin Javier, le doble clic. Entonces ya me carga la información y aquí puedo cambiarle. Imaginemos que no se llamaba, bueno, imaginemos que se llama Selvin, pero imaginemos que el registrador le puso Selvin así. Imaginemos. Entonces acá ahora yo ya puedo editar, pero lógicamente eso todavía no le he dado la funcionalidad. Ahora, cancelar, eso todavía me falta darle la funcionalidad, pero ahora voy a cargar los datos de Edwin André. Entonces le doy doble clic y ya me cargó los datos de Edwin André. Franklin, le doy doble clic y ya me cargó los datos de Franklin. Mario y así sucesivamente. Mire, solo hago doble clic sobre el control y si hubieran muchísimos, si aquí hubieran millones de registros, solamente lo busco. Imaginemos que vamos a buscar a Julio. Entonces escribo Julio, le doy doble clic y aquí ya puedo modificarlo y puedo eliminarlo si deseo. No sé si hasta acá tienen alguna duda, alguna consulta, porque vamos a hacer ahora el método en nuestra clase core para poder eliminar la información de nuestra base de datos. No, yo creo que ahí si usted quisiera modificar el número de identidad, tendría que ser otro método para verificar si ese número de identidad que ya está modificando existe en la base de datos y no le permitiría editarlo, ¿verdad? En ese caso le voy a explicar qué es lo que vamos a, lo que debe hacer un sistema decente. Lo que debe hacer un sistema decente es manejar roles y permisos, es decir, al momento de acceder un usuario al sistema debe especificarse si es un administrador, si es un operario o si es un invitado. Entonces, si es administrador, entonces yo podría controlar esto. Si pudiera, si fuera administrador. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como les digo, con un sistema de roles y permisos. Y esa parte, pues en algún momento ustedes tienen que estudiarla porque un sistema decente debe manejar eso. Entonces, si el usuario es administrador, entonces acá yo podría habilitarle unas opciones para cambiar la identidad. Y ojo ahí, tengo que cambiarla en todas las tablas donde puede estar ese número de identidad. Le voy a explicar por qué. Hablando de integridad referencial.
imagínese usted que viene una persona y registró a un estudiante, pero se equivocó. Eso pasa, constantemente en los sistemas pasa. Se equivocó en el número de identidad. O sea, yo le llevé el documento como estudiante, pero él cuando typeó, entonces se equivocó en el número de identidad. Entonces él me guardó y yo no me di cuenta. Ya le puedo contar una experiencia que yo tuve. Pues entonces, con el pasar del tiempo, entonces yo me doy cuenta, digo, híjole, este número de identidad me lo ingresaron mal. Entonces, en ese caso, si nosotros, imagínense que ya me matricularon, ya aparezco en una sección, ya aparezco en una carrera, ya aparezco en unas clases, en algunos periodos, porque ahí se van creando registros de cada estudiante. Entonces, imagínense que yo voy y ya terminando el primer periodo, el segundo periodo en este caso, imaginemos, entonces voy ¿a qué? A secretaría, administración, ¿a qué? A donde el ingeniero Saraí. Entonces le digo, fíjese que el número de identidad me lo ingresaron mal, a registro. Entonces él me dice, enseñe, ya le muestro mi número de identidad y le muestro que ella me busca en el sistema y dice, es verdad. Entonces en ese caso, lo que hace, en ese caso imaginemos que ella no es administrador, entonces lo que hace es que se comunica a San Pedro Sula. Y en San Pedro Sula, entonces hay un superusuario, no sé si lo habrán escuchado. El superusuario es el famoso root. Entonces, si alguna vez ustedes ven el root, entonces entiendan que ese es un superusuario, que indica que puede hacer todas las tareas en el sistema. Lógicamente es una persona capacitada porque sabe que al modificar información tiene que tener mecanismos que le permitan poder editar esa información en todas las demás tablas. Le voy a poner ese ejemplo. Entonces viene y le corrige el número de identidad solamente en el registro, solamente en los datos del estudiante. Pero se le olvidó, o sea, esta persona no midió y dijo, solamente aquí es suficiente. Entonces no actualizó el número de identidad en la tabla matrícula, en la tabla secciones, si usted está, en la tabla clases, en la tabla periodos. Entonces ahí, cuando usted venga a querer ver sus notas, no le cargarían. ¿Por qué? Porque aparece en esa otra tabla, en esas otras tablas, con otro número de identidad. Es por eso que ya ese tipo de tarea la debe de crear usuarios administradores. Y todo sistema decente debe permitir hacer eso. O sea, ¿se equivocó alguien en el número de identidad? Bueno, entonces hay un superusuario en la sede, entonces ya él accede, y cuando él accede aquí podemos nosotros habilitar cuestiones visibles, con la propiedad visible en false. Entonces ahí eso solamente va a estar activo cuando el usuario sea administrador, y al darle guardar se debe actualizar en todas las tablas que contengan esa información. En esta parte, o sea, para un usuario normal, nunca debemos de permitir que él nos cambie la llave primaria. ¿Por qué? Porque eso representa un problema de integridad. O sea, recuerden que la llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en la base de datos. Se modifica la llave primaria y si no lo hacemos de forma sistemática y organizada, se nos arma un relajo en la base de datos. Entonces ahora vamos a crear el método que se va a encargar de eliminar la información de la base de datos. Entonces para ello nos vamos a ir a esta parte. Me voy a ir yo al localhost phpMyAdmin y me voy a ir aquí a SQL. Para poder eliminar información de la base de datos, o de la base de datos, yo voy a crear primero una copia, porque luego lo voy a importar, porque voy a hacer un ejemplo. Me voy a ir aquí a USEN, me voy a ir a exportar, y en exportar le voy a dar clic así en rápido para exportarlo. Voy a esperar aquí a que esto me cargue, está un poco lento, porque quiero explicarle qué ocurre. Y mientras esto carga, quiero mostrarle acá. Bueno, ya me cargó, entonces le voy a dar clic en continuar. Entonces ya con eso estoy creando una copia rápida de mi base de datos USEN. Entonces aquí voy a mostrarles así. Tal vez en algún momento usted ve en las redes sociales, a veces aparece esto. Y a veces vamos a hacer un ejemplo, que un delete, y no le pasamos un where. Es decir, si nosotros hacemos un delete y no especificamos una condición, entonces vamos a eliminar la información de la base de datos. Entonces aquí
Vamos a ver, algo que sea fácil de entender. Entonces aquí delete, aquí ven. Un ejemplo. Cuando nosotros hacemos un delete sin where, entonces se va a eliminar toda la información de la base de datos. Le voy a mostrar un ejemplo. Yo me voy a ir a SQL y nos puede pasar, siempre que usted vaya a hacer un delete, que sea así como una alarma dentro suyo, que le permita tener en mente que tiene que especificar una condición. Vaya, imagine usted que a usted le mandan a eliminar un registro de la tabla estudiantes. Entonces usted ejecuta un delete from estudiantes y le da clic en continuar. Aquí todavía me pregunta PHPMyAdmin, ¿realmente desea ejecutar delete from estudiantes? Pero no me advierte mapa. Entonces viene el usuario y dice, sí, no hay problema. Entonces le da viento y fíjese que se eliminó toda la información. Entonces ahora si yo voy a examinar, si yo me voy aquí a mi tabla estudiantes, entonces ya no tengo la información se perdió, la eliminé. Es por eso que es importante siempre que nosotros hagamos un delete en la tabla, especifiquemos las condiciones necesarias para que eso pueda funcionar correctamente. Entonces acá nosotros vamos a buscar usen. No recuerdo dónde la fui a meter, debe estar en descargas. Entonces aquí lo vamos a poner usen. Entonces voy a buscarla acá porque he armado un solo relajo por ahí y ya no sé dónde he estado guardando información. Entonces lo vamos a buscar por fecha. Entonces sería esta, usen del 9 de agosto. Le doy a abrir y le doy clic en continuar. Espero a que cargue. Y ahora si vuelvo, ahora me dice que dice base de datos usen y dice que la tabla carrera ya existe. Entonces me dice que la información se registró correctamente. Me voy a ir a estudiantes. Sigo con problema, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar la base de datos. La voy a volver a crear y luego la voy a importar. Entonces me voy a ir aquí hacia abajo. Le voy a dar borrar la tabla. Perdón, no era borrar la tabla, sino que es la base de datos la que quiero eliminar. Entonces me voy a ir aquí a más. ¿Dónde está operaciones? Operaciones. Estamos en operaciones. Y acá me debe aparecer la opción para eliminar la base de datos. Entonces le voy a dar OK. Entonces ahora, para poder hacer la importación, como por el tipo de importación que le di fue rápida, entonces debo de volverla a crear. Usen y no voy a especificar el juego de caracteres, le voy a dar así crear. Entonces ahora ya puedo darle clic en importar y se debería de importar sin problema. ¿Por qué? Porque no existe ninguna base de datos con ese nombre. Entonces estamos en descargas y aquí le vamos a poner usen. Entonces vamos a poner usen. Es esta, le damos clic en abrir y ahora le doy clic en continuar. Esperemos a que cargue. Esperemos un momento. Entonces fíjense que ahora ya todo está bien. Me voy a usen y me voy a estudiantes. Entonces en estudiantes debería de tener la información. Entonces aquí está la información que yo había eliminado. Entonces para eliminar información nosotros tenemos que especificar siempre una condición. Le voy a dar un ejemplo acá. Entonces imaginen que yo quiero eliminar a Mario José. Entonces este es el número de identidad. Ahí me faltó aquí control C. Me voy a ir a SQL. Y para poder eliminar a ese estudiante yo tendría que escribir delete from estudiantes. Y aquí le voy a poner where, el campo, identidad, le voy a poner igual, comilla simple y pegar. Con esto lo que estoy haciendo es que estoy eliminando solamente al estudiante que tiene este número de identidad y le voy a dar clic en continuar. Entonces me dice que si realmente deseo ejecutar esa consulta y le doy clic en que sí. Entonces solamente se eliminó una fila. Esto se lo explico con la idea de que usted ahora, siempre que vaya a hacer un delete, siempre pase una condición, pero puede darse la necesidad que usted en algún momento quiera eliminar toda la información de una tabla. Entonces ahora vamos a ir hacia abajo. Entonces, estamos en la clase core y hacia abajo en la clase core. Este método se va a llamar método destroy. Este es el método. Entonces, ojo acá. Método destroy. Entonces, método
destroy. Este método lo que hace es que elimina registros de la base de datos. Esa es la finalidad del método destroy. Y luego aquí le vamos a poner fin destroy. Ahora bien, en esta parte quiero que usted me preguntará por qué destroy. Porque hay estándares. Cuando nosotros desarrollamos una API, o sea, una Application Interface, entonces hay métodos, o sea, que ya los estándares han definido, como el put, pat, delete, destroy. Entonces, que me permiten poder especificar, o sea, con solo ver el verbo yo sé qué es lo que va a hacer ese método. ¿Y qué es lo que hace destroy? Destruir, o sea, va a eliminar la información. Entonces, por eso utilizo destroy. Entonces, si alguna vez ustedes van a buscar a Google comandos para desarrollar una API, entonces ahí le va a aparecer el put, el patch, el delete, save y todo lo demás. Entonces acá nosotros estamos con el método destroy. Entonces acá se va a llamar public int. ¿Por qué un int? Porque me va a retornar un número. Entonces acá le voy a poner solo int. Le voy a poner un int 16 y se va a llamar destroy. Destroy. Entonces abro y cierro, abro y cierro. Entonces bien, este método va a recibir de forma obligatoria el nombre de la tabla. Entonces le vamos a poner table name, coma. Y ahora vamos a poner un string que va a ser condition y este va a ser opcional. ¿Qué significa? Que al momento de eliminar información de una tabla, nosotros vamos a pasar siempre el nombre de la tabla y opcionalmente una condición. Es decir, cuando yo no quiera evaluar ninguna condición, sino que deseo eliminar toda la data de una tabla, entonces simplemente no voy a pasar condition. Ahora aquí dentro esto me está mandando un error porque todavía no ha encontrado que este método retorne un dato. Entonces le voy a poner un int 16 y le voy a llamar ra, que es rows affected, o sea, las filas eliminadas, y va a ser igual a 0, punto y coma. Y ahora le vamos a poner un return ra, punto y coma. Ahora bien, en esta parte vamos a construir el query, pero para eso tengo que saber si me pasaron condición o no va. Entonces para eso voy a hacer un if, abro y cierro, abro y cierro. Entonces le voy a decir que si condition es vacía, o sea, significa que no me pasaron condición, aquí debe haber un doble igual. Entonces query va a ser igual a lo siguiente. Query va a ser igual a delete from, y aquí simplemente le vamos a poner table name. Entonces ya con eso yo ya tengo una consulta de eliminación sin condición. Ojo, si esta condición se cumple. Ahora, si esta condición no se cumple, entonces voy a poner un else, y en ese caso le diría que query va a ser igual a delete from, siempre un espacio después de from, luego más table name, y ahora aquí le vamos a poner más, y ahora aquí le voy a poner espacio, where, espacio, y le voy a pasar condition. Ojo, en este caso, fíjese que se van a poder ejecutar dos consultas. La primera consulta cuando no haya condición, y el método lo va a averiguar. O sea, cuando esto venga vacío, entonces simplemente va a poner delete from y el nombre de la tabla. Ahora, cuando esta condición no se cumpla, eso implica, lógicamente, que viene condición. Entonces en ese caso va a ser un delete from, el nombre de la tabla, y con where, entonces va a pasar la condición de eliminación. Ahora voy a ponerle un try, abre y cierro, un catch, abre y cierro, y un finally. Entonces finally, abre y cierro. Y ahora dentro del método try, entonces voy a poner siempre, ya tengo la consulta y necesito un comando que ejecute la consulta. Entonces le digo con, va a ser igual a new MySQL, MySQL, Recuerde usted que el comando, este con, es una propiedad de esta clase. ¿Dónde está declarada? Está declarada aquí arriba, este que dice objeto encargado de ejecutar las consultas. Entonces acá yo a este comando le voy a pasar dos parámetros. Primero, ¿qué quiero ejecutar? Quiero ejecutar query. ¿Dónde lo voy a ejecutar? En clases.conexión, y le vamos a pasar la variable de conexión que es con MySQL. Ahora le doy enter y en este momento ya tengo la consulta que quiero ejecutar y ya tengo el comando que la va a ejecutar, pero la conexión está cerrada. Entonces voy a abrir la conexión. Entonces le vamos a poner clases.conexión.openConnection. Ahora la conexión está abierta.
Entonces ahora yo ya puedo ejecutar el comando, pero para eso le voy a decir RA va a ser igual a com.execute nonquery, abrir y cierro, punto y coma. Y ahora simplemente voy a liberar el comando. Entonces le digo com.dispose, o sea, ya no lo necesito, dispose. Ahora aquí le vamos a poner, en esta parte sería, aquí me está mandando este error, no sé por qué, déjeme que, según yo está bien, pero seguro más adelante se quita eso. En este momento creo que no tengo errores, pero si hubiera un error voy a tener que corregirlo. Entonces com.dispose, ahora vamos a cerrar la conexión a la base de datos con el método connection, con la clase connection, perdón, y el método close connection. Abre y cierro, punto y coma. Ahora, aquí dentro del catch vamos a cachar el error si es que hay. Entonces le vamos a poner MySQL exception y le vamos a poner error. Y aquí dentro le voy a poner messagebox punto show, y aquí le vamos a poner error.message. Entonces error.message. Creo que sé cuál es el problema ahora que lo estoy pensando. El problema está en el tipo de dato. Este es un int16 y dice que representa un entero de 16 bits con signo. Y este no devuelve ese número de ese tipo de dato. Entonces acá le vamos a ponerle solamente int. Entonces aquí le voy a poner solo int. Aquí solamente le voy a poner int. Voy a cambiar esto acá a escribir int con i minúscula. Aquí le voy a escribir i minúscula. Y ahora ya con eso el problema se ha solucionado. Es por el tipo de dato que devuelve este método. O sea, yo le había puesto un int de 16 bits, pero no me devuelve un int de 16 bits. Solamente me devuelve un entero normal. Entonces ahora yo ya tengo, aquí en el finally, vamos a ponerle, un classes punto connection punto ends connection. Entonces fíjese que este método es el más regalado de todos. Este es el método encargado de eliminar información de la base de datos, se llama destroy, y simplemente le voy a pasar el nombre de la tabla y la condición para que elimine la información. Entonces ahora ya estoy listo. No sé si van conmigo, alguien está trabajando, solamente están viendo y ya puedo ir a meterle mano al botón. Entonces ahora fíjese acá, vamos a hacer lo siguiente. Puedo irme de acá, no sé si alguien está trabajando ahorita y tal vez se haya quedado atrás o solamente están viendo el video y luego se van a poner al día ya con la grabación. Me avisan porfa, porque así los espero. Hola, hola, ¿me escuchan o me dejaron solo? Excelente, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjese bien. Me voy a ir a la clase helpers. Le voy a explicar por qué quiero ir a helpers. En helpers voy a crear un método que me envíe un mensaje que me permita poder decidir entre sí y no. Ese es un método pues bastante común y casi siempre necesitamos en algunos casos estar confirmando si realmente el usuario quiere hacer algo. Entonces me voy a ir al explorador de soluciones y me voy a ir a la clase helpers. Me voy a ir hacia abajo y ya tengo un MSG warning y tengo un MSG success. Ahora fíjese que voy a crear otro método que va a ser un public string y se va a llamar MSG question. O sea, este es cuando usted quiera preguntar algo. Y aquí vamos a ponerle que va a recibir como parámetro el mensaje, string MSG. Aquí le hemos venido en mayúscula, entonces le voy a poner en mayúscula. Entonces bien, entonces acá le voy a decir if, voy a hacer un if. ¿Por qué utilizo un if? Porque quiero saber si el usuario seleccionó que sí o que no. Este mensaje box va a tener dos opciones, sí y no. Aquí antes del if voy a declarar una variable string que la voy a llamar resp, que sería la respuesta del usuario. Y aquí al final voy a retornarla, entonces le voy a poner return resp. Punto y coma. Entonces bien, acá sería if messagebox.show, y lógicamente de aquí en adelante es lo mismo, solamente que antes de ponerle aquí los datos dentro de el abrir y cerrar paréntesis, le voy a poner igual y aquí le voy a poner dialogresult.yes. O sea, le estoy diciendo que si en este mensaje el usuario selecciona que sí, entonces voy a realizar algo, si no voy a realizar otra cosa. Entonces acá lo primero es que vamos a mostrar MSG, coma. Ahora el título. ¿Cuál es el título que quiero que tenga? Confirmar.
Ahora coma, ahora ¿qué botones quiero que tenga? Entonces les había mencionado que quiero que tenga los botones sí y no. Entonces yes, no. Ahora necesito que tenga un icono, entonces le voy a poner un icono de question. Entonces aquí ya está. Entonces si el usuario selecciona que sí, en ese cuadro de diálogo, entonces respuesta va a ser igual a ese. Entonces aquí podría ser sí, true, como usted quiera, pero yo le voy a decir que si el usuario selecciona que sí, entonces el valor de res va a ser ese, punto y coma. En caso contrario, entonces el valor de res va a ser n. Entonces con esto yo podré saber si el usuario seleccionó que sí o seleccionó que no. Entonces ahora quiero confirmar si el usuario desea eliminar el registro. Fíjese aquí que pinta. Le voy a dar en eliminar y ahora aquí simplemente voy a hacer lo siguiente. Mire, ve, voy a hacer un if, abre y cierro, abre y cierro. Y le digo, mire, ve, si h.msgQuestion y aquí le mando el mensaje que quiero que me muestre. Entonces le vamos a poner eliminar en forma de pregunta. Entonces le voy a decir eliminar el registro actual o eliminar estudiante seleccionado. Le voy a poner estudiante seleccionado. Y ahora aquí fuera de los paréntesis le voy a decir si esto es igual a sí. ¿Por qué hago esto? Porque recuerde usted que este método msgQuestion me va a retornar una cadena. Entonces, si el usuario le da que sí, esto es, mire, ve. Ya, si el usuario le dio que sí, entonces solamente voy a llamar a c.destroy, abro y cierro, y le vamos a especificar el nombre de la tabla. ¿De qué tabla quiero eliminar información? Quiero eliminar información de la tabla estudiante. Coma, ¿qué condición? Entonces quiero que evalúe identidad igual a comilla simple, doble, más, y aquí le puedo poner directamente txtidentidad.text.trim. Podría haberla declarado también en una variable, pero quiero hacer las cosas lo más prácticas posible. Text.trim. Aquí me faltó ahí me quedó txtidentidad.text.trim. Entonces abre y cierro. Entonces con esto yo ya estoy eliminando información de la tabla. Ahora en esta parte me parece que nosotros habíamos creado una variable entera. Entonces aquí nosotros vamos a poner una variable int ra, punto y coma. Y ahora le voy a decir que ra va a ser igual a c.destroy. Me voy a ir al momento de guardar, porque lo mismo quiero hacer. Al momento de guardar, nosotros declaramos una variable int ra y de un solo le pasamos esto. Entonces lo mismo voy a hacer acá. Entonces me voy a eliminar. Me voy aquí al botón de eliminar. Y aquí, en lugar de hacer esto, entonces de un solo le voy a pasar el valor. Entonces acá queda ra va a ser igual a esto. Entonces, si esto es igual a sí, entonces ra va a ser igual a destroy, estudiantes, identidad y todo lo demás. Entonces ahora voy a hacer un if. Entonces le digo sí, abro y cierro. Y le digo si ra es igual a 1 o mayor que 0, le habíamos puesto si es mayor que 0, entonces eso indica que el registro se eliminó correctamente. Entonces lo voy a poner h.msg success y le diría el estudiante se eliminó correctamente de la base de datos, lógicamente. Pero acá, después de esto, entonces voy a llamar al método clear form, o no me acuerdo si le llamé limpiar form, no me acuerdo cómo le llamamos, limpiar form. Ahora vamos a llamar al método que se llama configuración inicial form, me parece que se llama así, configuración inicial form. Y voy a volver a llamar al método getEstudiantes. ¿Por qué getEstudiantes? Porque quiero que desaparezca del DataGridView. O sea, si yo no llamo al método getEstudiantes, recuerde que el método getEstudiantes es el que actualiza el DataGridView. Mire qué poquita líneas de código para poder eliminar algo. Y ya voy a ir a eliminar una sede también para que vea cómo funciona. Entonces le doy iniciar. Espero a que se compile y se ejecute para ver si me elimina la información de la base de datos. Entonces aquí me da errores, le doy que no, ahí siempre, dele clic en que no. Y ahora aquí me está mandando un error, entonces le doy doble clic y acá el problema es que me falta cerrar un corchete, una llave o corchete aquí. Entonces ahora esto ya lo he solucionado, le doy en iniciar y vamos a ver qué ocurre.
No le presté atención a las advertencias, ya las vamos a leer para ver qué es lo que está pasando, por qué me está mandando esas advertencias, las que aparecían en color amarillo. Esperemos a ver qué ocurre y ver si podemos eliminar ya la información. Voy a eliminar a Edwin Javier. Le voy a dar doble clic y le voy a dar eliminar. Entonces aquí me dice eliminar estudiante seleccionado. Le doy que no, no hace nada. ¿Por qué? Porque la condición dice que solamente cuando le dé que sí. Entonces si el usuario le da que sí, entonces dice el estudiante se eliminó correctamente, le doy a aceptar y Edwin Javier ya no está acá. Ahora voy a eliminar a Dunia. Le doy doble clic, le doy eliminar y aquí me dice eliminar estudiante seleccionado, le doy que sí y le doy a aceptar. Entonces ya desapareció. Voy a eliminar a José Luis, doble clic, le doy eliminar y ahora le doy aquí que sí. Entonces ya se eliminó el registro. Y voy a eliminar aquí también a Junior Rolando. Le doy doble clic, le damos eliminar, le damos que sí. Y ahora fíjense que ya voy eliminando la información sin ningún problema. Si me voy a la tabla, de estudiantes, entonces ya debería de tener menos estudiantes porque ya he eliminado un montón. Entonces ya solamente están estos estudiantes. Los demás se han ido. Ahora quiero mostrarle así rápidamente cómo funciona el método destroy en otro formulario. El proceso es el mismo. Una vez que el método ya está construido, me dice que se encontraron conflictos entre diferentes versiones del mismo ensamblado dependiente. Establezca la propiedad auto generate binding redirects. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un manifiesto. Entonces voy a darle doble clic acá para en esta parte. Este int no lo utilicé, se me fue, o sea, ese int no lo necesité. Entonces acá luego voy a crear un app manifiesto. Entonces en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme al formulario de sedes solo para explicarle que una vez que el método ya está, lo que queda es usarlo. Entonces en eliminar, lo primero que voy a hacer es un if igual, if abre y cierra. Y le digo si h.msgQuestion, pero a que me cargue, esto no me ha querido ayudar mucho hoy, msgQuestion, abre y cierro, y aquí le voy a poner, entre comillas, le vamos a poner eliminar, aquí en forma de pregunta, entonces vamos a poner eliminar la sede seleccionada, pregunta, y ahora aquí fuera de este paréntesis, dentro del otro, le voy a poner igual a ese. O sea, ¿por qué? Porque lo que quiero verificar es si el usuario seleccionó que sí. Si le dio que sí, pues es muy fácil. Miren, solamente voy a crear una variable llamada int RA, que sería las filas afectadas, y va a ser igual a c.destroy, y ahora especifico la tabla, ya no es de estudiantes, ahora es de sedes. Entonces pongo sedes, coma, y ahora especifico la condición. ¿Qué condición? El ID de sede, recuerde que este es el campo de la tabla, entonces en sedes voy a especificar acá ID de sede, vamos a ponerle ID de sede, sea igual a comilla simple, doble, más, y aquí le voy a poner, estoy en sedes, entonces le voy a pasar como condición este textbox que es donde está el código de la sede. Entonces le voy a poner txt código.text.string, abro y cierro y punto y coma. Entonces acá ya con esto simplemente voy a hacer un if, nuevamente otro if, abro y cierro. Entonces le digo que si RA es mayor que 0, eso significaría que la sede se eliminó correctamente, ¿va? Entonces le voy a poner un h.msg success, abro y cierro, y acá le vamos a poner la sede se eliminó correctamente. Entonces se eliminó correctamente. Ahora simplemente vamos a ponerle un punto y coma y vamos a llamar al método limpiar form, creo que se llama. Vamos a llamar al método configuración inicial form, este es para que todo vuelva a quedar como al inicio, y vamos a llamar al método getSedes, este es el que trae todas las sedes de la base de datos y nos las carga en el Data Grid View. En este momento se ejecuta estudiantes, pero para que eso cambie, entonces me voy a ir al program, y en program ya le digo que no quiero que se ejecute el FRM estudiantes,
FRM estudiante, sino que el FRM sedes. Abro y cierro, punto y coma. Vea usted cómo funciona. Tengo dos sedes. Entonces esperemos, ojo acá, ojo aquí, no voy a poder hacerlo, olvidé algo, porque necesito crear el método getInfoSede. Le voy a explicar por qué. Lo puedo hacer así de voladita, siempre con el método find, creo que en 5 minutos a lo sumo podría armarlo. Le voy a explicar por qué todavía no puedo utilizar el botón de eliminar, porque todavía yo al hacer doble clic no cargo la información acá. Y en este caso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque toda la información está en el Data Grid View. Quiero explicarle la diferencia en este. En este caso, toda la información que está en el formulario está en el Data Grid View. Entonces yo no tengo que consultar la base de datos. Ahora, en el caso anterior, que era con el de estudiantes, en ese caso sí consulté la base de datos porque la información estaba resumida. Entonces le voy a explicar aquí así rápidamente cómo cargar información de un Data Grid View al formulario. Y luego vamos a hacer la parte de el botón. Entonces fíjese bien. Me voy a formulario de sedes y en este caso, como toda la información que está en el formulario está en el Data Grid View, solamente paso la información del Data Grid View al formulario. Entonces acá me voy a ir al evento Cell doble clic y siempre una condición, porque si no hay información, esto me mandaría un error. Entonces voy a hacer acá doble clic y voy a hacer un if, se llama dgvsedes rows. Recuerde que lo que estoy haciendo es verificando si hay información. Entonces le voy a poner count mayor 0. Si esto se cumple, entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner que el txt código.text va a ser igual a dgv sedes.currentRow sería la 0 porque es donde está el código. O sea, aquí recuerde que esta es la columna 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces aquí sería 0.value, que no se me olvide, como anteriormente, si recuerdan tuve problema, entonces .tosto. Ahora, esto lo voy a copiar, quiero optimizar el tiempo y quiero salir a las 12. Entonces ahora txtcd.text va a ser igual a pego, y ahora cambio el número de la celda, ya no es la celda 0, sino que es la 1. Ahora, después de sede sigue teléfono y luego correo. Entonces le vamos a poner txtteléfono.text va a ser igual a pegar, y ahora ya no sería la 1, sino que sería la 2. De ahí es lo mismo. Ahora txtcorreo .text va a ser igual a pego, y aquí le vamos a poner 3. Entonces ahora simplemente voy con los botones. Entonces le digo btn nuevo. Como ya está almacenado, entonces lo voy a desactivar con el método, la propiedad false. Ahora btn guardar también lo voy a desactivar porque ya está guardado, entonces le pongo false. Ahora voy a habilitar el btn editar .enable también igual a true. ¿Por qué? Porque este ya está habilitado a editar, perdón, porque esa información ya está guardada en la base de datos, entonces se puede modificar. Ahora btn eliminar .enable igual a true, btn cancelar .enable también igual a true, enable igual a true, y luego le vamos a poner el btn salir .enable también igual, ojo aquí, btn salir .enable. Hoy el autocomplete no me ha ayudado mucho y le vamos a poner false. Ahora voy con los textbox. En los textbox pues voy a crear ¿cómo se llama? Lo voy a hacer así manualmente porque como tengo este textbox y este no lo quisiera desactivar, entonces voy a darle acá en esta parte, lo voy a desactivar manualmente. Entonces txt código me sale igual porque son poquitos textbox los que hay, y le voy a poner el txt código deshabilitado. Ahora voy a habilitar, en este caso fíjese que me voy a traer esto, le doy control C, le doy control V, y ahora aquí le voy a presionar control Alt, vamos a presionar aquí, y ahora voy a borrar. Entonces ahora aquí sería punto, y aquí sería punto enable, vamos a poner la M aquí, enable igual a true.
punto y coma. Ahora le doy escape y aquí abajo voy a decirle que txt cd.focus. Focus. Entonces abro y cierro, punto y coma. Entonces aquí estuvo más fácil, insisto, porque la información estaba toda en el Data Grid View. No tenía que buscar más información en la tabla. En el ejercicio anterior, como al momento de mostrar la información en el Data Grid View no mostramos la dirección, nombre y apellido, lo combinamos en uno solo. Entonces me fue mejor, más eficiente traer la información de la tabla y mostrarla. En este caso, como la información está ya dentro del Data Grid View, toda la información, entonces solamente voy a hacer el doble clic y la voy a cargar. Mire, hago doble clic y ya la cargamos. Entonces lo voy a eliminar y me dice eliminar la sede seleccionada. Menos de 3 minutos me estuve, ¿verdad? Y le doy que sí. Entonces me dice la sede se eliminó correctamente y ahora solamente tenemos la sede de Santa Rosa de Copán. Entonces le doy doble clic y la puedo eliminar y le doy que sí. Y ahora, aunque yo haga doble clic acá, no hay errores porque eso es lo que hice, lo que corregí con esta validación. Que esto va a funcionar únicamente cuando haya filas dentro del Data Grid View. Entonces nos quedamos acá el día de hoy, salimos justo a tiempo. Fíjense que ya tenemos 3 métodos. Ahora, lo que yo quiero es que usted comience a utilizar esos métodos. Piense, utilice su imaginación en cómo usted puede trabajar con esos métodos para guardar, para consultar, para poder eliminar información de la base de datos. Y esos métodos, pues ahora son los que están interactuando. Imagínese usted un ejemplo, imagínese que los 4 métodos que tenemos son empleados suyos. Entonces tienen tareas diferentes. Hay uno que se encarga solo de guardar información, otro de traer información, otro de eliminar información y otro de actualizar la información. Entonces cada vez que usted quiere hacer una tarea de esa, solamente llama a la persona y le dice qué es lo que tiene que hacer y ya esa persona hace la tarea y usted sentadito sin el menor esfuerzo. Entonces esa era la idea de esta clase, desarrollar una herramienta que nos permitiera poder optimizar el trabajo de desarrollo del lado de la base de datos. Espero que, bueno, esta semana voy a completar el de eliminar y luego pues vamos a asignar una tarea donde podamos practicar y ya trabajar con esto y quizás podamos hacer un login. Vamos a trabajar esta semana, la otra, y vamos a hacer el examen el día 23 de agosto del año 2020. Por favor, organice su tiempo, vea los videos, haga las anotaciones, investigue y trate de poner en práctica lo que estamos haciendo ahora. Fíjese que no se quede solamente con lo que yo le doy, solamente con el video. Si usted aprendió algo en el video, eche a volar su imaginación y diga, entonces si tuviera otra tabla, entonces puedo guardar. Entonces ya diseña el formulario usted y crea una tabla inventada y ya comienza a ver, esto así guarda, esto así consulta, esto así elimina, esto así modifica. Falta muchísimo para que la clase quede completa. El tiempo no nos da, le hemos metido tiempo, yo me he sacrificado ahí para poder grabarle el video, aunque no lleguemos tal vez a desarrollarla como yo hubiera querido, me siento satisfecho hasta este punto. Ahora yo le invito a usted, todavía está a tiempo, que se meta al rollo de aprender y entender esto, porque si usted lo aplica, le puede servir de aquí en adelante a poder hacer las cosas de forma profesional y pues ahí echa a volar su imaginación y haga las pruebas, póngase a jugar con eso. Entonces me quedo acá.